Bueno, siguiendo con la resolución de los ejercicios, vamos a tener en este instante la resolución del examen de admisión UNI del año 2005-2, en la cual nos preguntaron el tema de circunferencia trigonométrica relacionado con las regiones, ¿no? Área de regiones triangulares. Para ello, nos dan como dato en el ejercicio, nos dan la circunferencia trigonométrica y nos mencionan que de esa circunferencia un arco teta en posición normal. Para ello, nos están pidiendo entonces determinar el área de las regiones sombreadas, que podemos observar que son dos áreas triangulares, ¿no? De dos regiones triangulares. El área A1 le hemos llamado a esta región y a esta otra región triangular le hemos llamado área 2. Por lo tanto, tendríamos que hallar la suma de ellas. Entonces, recordar por conceptos geométricos que el área de una región triangular se determina sencillamente con el concepto de determinar la base de dicho triángulo multiplicado por la altura relativa a ella. Entonces, por los conceptos geométricos diremos que el área va a ser igual al producto de la base B por la altura h y todo dividido entre 2. Entonces, esa consideración utilizaremos en el ejercicio dado. Para ello, consideremos que en el área 1, ¿quién será la base y quién será su altura? Al igual que en el área 2. Para ello, nos fijamos en la figura geométrica de la circunferencia. Tenemos lo siguiente, recordar que si tenemos nuestra circunferencia trigonométrica y ubicamos un cierto arco, en sentido, puede estar en sentido antihorario o en sentido horario, llamémosle la medida del arco alfa. Recordar que la ordenada del extremo de dicho arco nos representa la línea seno del arco alfa. Y la abscisa de dicho extremo de dicho arco viene a ser la representación del coseno del arco. Sencillamente, ¿no? Recordar que el seno nos representa una ordenada y el coseno nos representa la abscisa del punto extremo de dicho arco. Entonces, con estas consideraciones y utilizando la geometría, vamos a concluir la solución de este problema. Para ello, nos damos cuenta de lo siguiente. El extremo de este arco teta, del extremo de ello, podemos trazarle la llamada abscisa y vamos a trazar también la llamada ordenada del punto. Entonces, utilizando nuestros conceptos, diremos que la abscisa de este punto va a ser para nosotros la razón coseno de dicho arco teta. Y la ordenada, sencillamente, sería la razón seno de dicho arco teta. Entonces ya tenemos la abscisa y la ordenada. Pero entender bien que cuando nosotros queremos calcular áreas, necesitamos conocer las longitudes de la base y la altura. Y cuando hablamos de longitudes, vamos a hablar ahora de valores positivos. Entonces, recordar que en la condición de longitudes, si queremos, por ejemplo, hallar la longitud de este segmento, a la abscisa coseno, sencillamente vamos a evaluarle el valor absoluto. Y ya estaríamos considerando la longitud. Ahora, si queremos la longitud de la ordenada, en este caso consideramos a toda la expresión en valor absoluto y estaríamos tomando la longitud. Entonces, diremos nosotros que la longitud de este segmento, que viene a ser la abscisa coseno de teta, su longitud simplemente vendrá a ser valor absoluto. Y si queremos hallar la longitud de esta línea ordenada, será el valor absoluto del seno del arco. Entonces, ellas vendrían a ser las longitudes de dichos segmentos. Entonces, ¿para qué hemos obtenido esas distancias? Para utilizar ahora la definición de áreas. Si nos damos cuenta, el área 1 de esta región triangular, tomaremos como dato de base esta longitud, porque nos damos cuenta que en la circunferencia trigonométrica el radio siempre mide 1. Entonces consideramos ello en el ejercicio. Escribimos por acá el radio 1 y ya tendríamos la base para este triángulo. Si él es la base,
como es un triángulo obtusángulo, entonces la altura cae de su vértice opuesto, pero exteriormente a ella. Entonces, teniendo esa consideración, desde este punto trazamos la altura exterior a la región triangular. Por lo tanto, acá será el ángulo de 90 grados. Entonces, diremos que el área 1 sería considerado como la base multiplicado por la altura dividido entre 2. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahora como conclusión? Calcular cuánto vale esta altura. Entonces decimos lo siguiente: por el curso de la geometría sabemos nosotros el tema de congruencia. Nos vamos a ubicar en esta región triangular que está por aquí, en esta región, y en esta otra región triangular que está en la parte inferior del eje de abscisas. Entonces nos damos cuenta que hay dos triángulos rectángulos y en particular tienen la misma longitud determinado por el radio. Vamos a decir que estos segmentos van a ser de igual longitud. Ahí está. Por lo tanto, concluimos que estos triángulos van a ser congruentes. Y si son congruentes, podemos decir que todos sus elementos van a ser iguales. Si tomamos este ángulo y decimos que en este triángulo se le pone la longitud, valor absoluto del coseno de teta, entonces a este mismo ángulo opuesto por el vértice también se le debe poner la misma longitud. Entonces diremos que esta altura que queremos hallar será el valor absoluto del coseno de teta. Ahí está. Entonces estamos ya calculando la altura para dicho triángulo. Entonces tendríamos la base 1 por la altura dividido entre 2. Entonces, considerando ello, decimos lo siguiente: el área 1 por la región triangular sería entonces conceptualmente igual al producto de la base, que vendría a ser la unidad, multiplicado por la altura relativa a la base exterior, que sería valor absoluto del coseno del arco teta, y todo dividido entre 2. Ahora, diremos, el coseno está en valor absoluto. ¿Cómo eliminamos el valor absoluto para expresarlo solo en términos de la razón coseno? Entonces recordamos y decimos, el arco teta es un arco cuyo lado final o punto extremo final pertenece al segundo cuadrante. Entonces, con esa consideración, decimos que el coseno en el segundo cuadrante va a ser de signo negativo. Entonces, utilizando las condiciones del valor absoluto, decimos, si la cantidad dentro del valor absoluto es negativo, este signo de manera práctica saldrá fuera del valor absoluto. Entonces nos estaría quedando como resultado la expresión menos el coseno del arco teta, ya sin valor absoluto, y todo dividido sobre 2. Entonces, ello vendría a ser para nosotros el área número 1. ¿De acuerdo? El área de la región número 1. Entonces ya tenemos esa consideración. Faltaría determinar el área de la región número 2. ¿Cómo lo calculamos? Para eso ahora vamos a recurrir a otro concepto de la circunferencia trigonométrica. Si nosotros recordamos, en la circunferencia trigonométrica tenemos la ubicación de las líneas seno, coseno y la línea tangente. Para ello, recordar la línea tangente viene a ser aquel punto, o en este caso, la intersección entre el punto de la recta tangente que pasa por el origen de arcos y la prolongación del radio que pasa por el extremo de un arco en posición normal. Por aquí, por ejemplo, tenemos un arco teta en posición normal. Por lo tanto, si yo quiero hallar su tangente, trazamos el eje de tangentes, trazamos el radio que pasa por el extremo del arco y lo prolongamos, cosa que intersecta al eje de tangentes en un punto. Ahora, si estamos en un plano cartesiano, la ordenada, tomando a él como una recta numérica, la ordenada de este punto nos representaría la expresión tangente del arco teta. Todo él vendría a ser para nosotros su ordenada. Con ese detalle
pasaríamos a revisar también la circunferencia trigonométrica y nos damos cuenta que este elemento viene a ser una recta tangente, una porción de segmento que viene a ser tangente a la circunferencia. Por lo tanto, observamos que de este punto se está prolongando y está justo coincidiendo con el extremo del arco teta. Por lo tanto, si yo al prolongar el radio lo intersecta en este punto, vamos a decir que la ordenada de este punto de intersección vendría a ser para nosotros la representación de la tangente del arco teta. Ahora, diremos, si él es la ordenada para este punto, su ordenada visualizamos que es un valor negativo por estar debajo del eje de las abscisas. Entonces, como nosotros queremos hallar áreas, vamos a determinar solo las longitudes relacionadas a este triángulo. Entonces, para que tú asegures que él es una longitud, a este valor, a esta ordenada, simplemente le vamos a adicionar el valor absoluto, ¿de acuerdo? Y se convertiría en la longitud para este triángulo. Ahora, de repente nosotros podemos tomar a este valor tangente de teta en valor absoluto como una base para un triángulo. Entonces, si quiero hallar la altura, en este caso trazaríamos desde este punto una perpendicular. Si nos damos cuenta, al trazar la perpendicular de este punto, sabiendo que estos segmentos son paralelos, el ángulo que se forma en este caso sería de 90 grados. Y él vendría a ser la altura para dicho triángulo. Ahora, ¿cuánto valdría esa altura? Si nos damos cuenta, este valor vendría a ser el radio de la circunferencia trigonométrica, que para nosotros lo consideramos como la unidad. Todo el radio sería la unidad. Por lo tanto, viendo la longitud 1 y todo este segmento, podríamos deducir por una diferencia de segmentos que esta altura vendría a estar dada por una diferencia entre todo este radio, cuya longitud es 1, menos la longitud del valor coseno de teta en valor absoluto, ¿no? Sería 1 menos el coseno de teta en valor absoluto. Ahí está. Entonces ya tendríamos la altura del área 2. Entonces, concluimos con la definición de áreas. Decimos entonces, se observa que para la región 2, su área, ¿cómo se calcularía entonces? Bueno, sencillamente diremos que será igual a expresar la base del triángulo, su longitud, que sería tangente de teta en valor absoluto, multiplicado por ¿quién? Multiplicado por su respectiva altura relativa, que nos ha salido 1 menos el valor absoluto del coseno de teta. Esa sería entonces la expresión para el área. Pero aún a toda la expresión lo tenemos que dividir entre ¿cuánto? A toda la expresión lo tenemos que dividir sobre el valor 2. Él vendría a ser entonces el área 2. Pero por acá vemos que todavía permanece el valor absoluto. ¿Cómo eliminamos el valor absoluto en nuestra expresión? Eso va a depender de los valores que tome la tangente y el coseno de teta respectivamente. Para eso evaluamos el cuadrante del arco. Como teta pertenece al segundo cuadrante, diremos entonces que la tangente en el segundo cuadrante es negativa. Y el coseno en el segundo cuadrante también es de signo negativo. Y utilizando el álgebra, decimos el signo menos de manera práctica sale fuera del valor absoluto. Con esa consideración vamos a tener lo siguiente. Tendríamos aquí menos el valor solo de la tangente de teta, y todo esto estará multiplicado por la expresión 1, pero como este menos va a afectar al menos de adelante, se convertiría en más solo el coseno del arco teta, y eso solo estaría dividido entre
entre 2. Entonces, habremos encontrado el área de la segunda región triangular. Pero ahora, en este caso, como tenemos área 1, tenemos el área 2, vamos ahora finalmente a sumar ambas áreas. ¿De acuerdo? Entonces, de acá se ha concluido esa consideración, ¿no?, de la segunda observación. ¿Qué hacemos a continuación? Procedemos, bueno, a sumar las áreas. Tenemos área 1 más el área 2, de esta forma, para finalizar con nuestro ejercicio. Bueno, si nos damos cuenta, ambas áreas tienen denominador común 2. Entonces, sencillamente, sería operar sus numeradores. ¿De acuerdo? Escribimos entonces como mínimo común el 2, ¿no?, el factor común. Bueno, simplemente tendríamos que operar sus numeradores. Entonces, si nos damos cuenta, lo hacemos de esta manera. Sería menos coseno de teta, menos coseno de teta, menos coseno de teta, de esta forma. Y a todo esto le tenemos que agregar la expresión menos tangente de teta, menos tangente de teta, y finalmente le agregamos el valor de menos tangente por coseno de teta. Sería menos tangente por el coseno de teta. De esa forma, ¿no? Y con eso estaríamos culminando con esta primera parte. Ahora, al tener esa condición, quedaría por acá menos coseno de teta, menos la tangente de teta por la ley de signos, más por menos, sería menos tangente de teta, y todo esto estará restado también de menos la tangente de teta, y esto multiplicado por el coseno de teta. Ahí está, de esa manera. Pero nosotros nos damos cuenta en esta última condición que se puede reducir aún más esa expresión, porque la tangente, recordar la tangente de un ángulo, lo podemos escribir por identidades por cociente como seno de teta dividido entre el coseno de teta. Entonces, finalizando ya nuestro ejercicio, diríamos lo siguiente. El área 1 más el área 2, el área 1 más el área 2 nos quedaría de la siguiente forma. Sería menos el coseno del valor angular teta, seguido de ¿quién? De menos la tangente de teta, de esta forma, y finalmente, con la definición de las identidades trigonométricas, le vamos a agregar más, o en este caso sería menos el valor de ¿quién sería? El valor de la tangente por el coseno de teta. Pero si nos damos cuenta, tangente de teta por coseno de teta, vamos a concluir que ese producto, ¿cuánto nos debería estar dando? Ese producto simplemente se reduce a determinar el seno del arco teta. Entonces concluimos que toda la expresión acá como producto nos daría el valor seno del arco teta. Y esto dividido entre 2. Ahora, nos damos cuenta también que todos los valores tienen signo menos adelante. Podemos de repente, de acuerdo a las condiciones de las alternativas, factorizar el signo. Entonces, factorizando el menos a cada una de las identidades, factorizamos menos adelante y nos quedaría dentro de un paréntesis todos estos valores, pero con signo positivo. Quedaría coseno de teta más la tangente del ángulo teta y finalmente más el seno del ángulo teta. Y toda esta expresión quedará dividido sobre 2. Entonces diremos que el área 1 y el área 2 tendría como respuesta toda esta expresión. Obviamente que serán unidades cuadradas. Bueno, esa sería la culminación para este ejercicio, ¿no?